Entonces, como les decía, la función de la bomba de sodio y potasio no varía, es igual en en todas partes. Se encuentra en la membrana vasolateral y va a contribuir a que dentro de la célula tubular tengamos una baja concentración de sodio, porque saca 3 iones de sodio. Entonces genera una baja concentración de sodio dentro de la célula, favoreciendo que haya un ingreso desde la luz tubular hacia el interior de la célula tubular, porque como vemos acá en la luz tubular, en donde se encuentra nuestro filtrado glomerular, estamos con una alta concentración de iones sodio. Entonces, el sodio en este caso entraría a favor de su gradiente, porque hay más afuera que adentro. Entonces va a entrar a través de su gradiente por medio de un canal iónico, una difusión para iniciar lo que sería la reabsorción del sodio, desde la luz hacia la célula tubular. Ahora, en el caso del potasio, nosotros vamos a ver que el potasio va a buscar salir afuera hacia la luz tubular porque hay en mayor concentración dentro de la célula. Entonces, por gradiente de concentración, busca salir por medio de un canal iónico, que también es una difusión, y se dirige hacia la luz tubular favoreciendo lo que es la secreción de potasio. Entonces acá vemos la reabsorción de sodio y la secreción del potasio. Acá tenemos un transporte activo primario por la bomba de sodio y potasio y acá podemos ver dos canales iónicos para nuestro sodio y nuestro potasio, una difusión. Ahora, vimos acá que para que este proceso de reabsorción de sodio y secreción de potasio se dé, dependemos de la aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer, primeramente, ¿dónde se produce la aldosterona, verdad? La aldosterona se produce, es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal, que viene a actuar a nivel del riñón, a nivel de la nefrona, a nivel de la última porción del túbulo distal y el conducto colector, para poder estimularle a nuestra bomba de sodio-potasio. Entonces, la aldosterona estimula la función de esa bomba de sodio-potasio. Y ahí tenemos que recordar qué es lo que hace la bomba. La bomba saca sodio, mete potasio. Favorece que el sodio de la luz tubular ingrese a la célula tubular por gradiente de concentración. Entonces, a mayor liberación de aldosterona, a mayor presencia de aldosterona acá, nosotros vamos a tener también una mayor reabsorción de sodio. Se va a potenciar nomás la función. Tienen que recordar qué es lo que hace. Entonces se va a potenciar nomás esa función. Va a entrar más iones sodio desde la luz tubular hacia la célula tubular para después poder reabsorberle hacia la sangre. Y lo mismo va a pasar con el potasio. La bomba de sodio de potasio normalmente hace ingresar el potasio, favorece el ingreso del potasio a la célula tubular y ese potasio terminaba saliendo a la luz tubular por gradiente de concentración porque hay más dentro que fuera en la luz tubular. Y en presencia de aldosterona, esto se va a potenciar, es decir, va a secretarse mayor cantidad de potasio. Y lo contrario, ¿verdad? A menor liberación de aldosterona, vamos a tener una menor reabsorción de sodio y una menor secreción de potasio. Entonces, esto es dependiente de la aldosterona. Ahora, con respecto a la reabsorción de agua. Para la reabsorción de agua, nosotros tenemos también una hormona que sería la ADH. La reabsorción de agua por medio de las células principales depende de la presencia de la ADH. Recordando que la, la, el canal, el medio de transporte del agua son las acuaporinas. Entonces,
En la última porción del túbulo, el túbulo distal y el conducto colector, vamos a tener la reabsorción de agua en las células principales, dependiente exclusivamente de la presencia de ADH o de vasopresina. Si no hay ADH, no vamos a poder tener esta reabsorción de agua. Esta porción del túbulo va a ser impermeable al agua. La reabsorción depende de la presencia de la ADH. Y recordamos dónde se produce la ADH. La ADH se produce se sintetiza en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Y desde el hipotálamo desciende hacia la neurohipófisis, desciende la neurohipófisis o la hipófisis posterior y queda ahí almacenado hasta que haya un estímulo que favorezca la liberación a la circulación de la ADH. Ahora, cuando, por ejemplo, hay un aumento de la osmolaridad plasmática, recuerden que osmolaridad se refiere a la concentración de los solutos, es decir, cuando aumenta la osmolaridad, yo perdí agua. Yo perdí agua y no perdí proporcionalmente solutos, como por ejemplo el sodio o la glucosa. Entonces, ¿en qué caso sería esto? En una deshidratación, durante la fiebre prolongada, sudor excesivo, diabetes insípida o simplemente cuando tuve una escasa ingestión de agua. El hipotálamo detecta que la osmolaridad aumentó. Yo tengo muchos solutos, poca agua, deshidratación. Entonces favorece la liberación de la ADH. Y esa ADH se dirige hacia el riñón, hacia las células principales de la última porción del túbulo distal y el conducto colector. Se dirige hacia esa porción, llega hasta las células principales y ahí aumenta la permeabilidad del agua ante la presencia de la ADH. Estimula la inserción de las acuaporinas en las dos membranas, en la luminal y en la vasolateral, porque las acuaporinas normalmente están por dentro de la célula tubular encerradas en vesículas. Y con la llegada de la ADH se estimula la inserción del canal a la membrana para que pueda ingresar el agua pasando desde la luz tubular a la célula tubular, luego hacia el intersticio, donde luego se va a reabsorber hacia nuestro capilar peritubular. Entonces, con este proceso nosotros estamos reabsorbiendo agua, estamos buscando conservar el agua que tenemos, por ejemplo, por la deshidratación. En la deshidratación hay baja concentración de agua, nosotros no podemos darnos el lujo de eliminar más agua porque ya tenemos poca. Entonces, lo que hace el cuerpo es buscar reabsorber, buscar retener la mayor cantidad posible de agua, conservar el agua y como resultado vemos la orina más concentrada. Vamos a ver una orina un poco más amarillenta, un poco más fuerte. No olviden entonces que en las células principales nosotros tenemos la reabsorción de sodio, la secreción del potasio, dependientes de la presencia de la hormona aldosterona y tenemos la reabsorción de agua dependiente de la presencia de la ADH. ¿Qué significa dependiente? Que si no están esas hormonas, no se va a producir esto. No vamos a reabsorber agua, no vamos a reabsorber sodio, no vamos a secretar potasio. En resumen, cuando hay ADH, cuando yo tengo la hormona antidiurética, para evitar perder agua, se reabsorbe más agua, la orina se va a concentrar, el volumen urinario va a disminuir, o sea, vamos a orinar menos, porque reabsorbimos más agua. Cuando no hay ADH va a ocurrir exactamente lo contrario. Vamos a ver una disminución de la permeabilidad al agua, es decir, no vamos a tener esa reabsorción de agua. Vamos a tener una orina muy diluida porque no vamos a estar reabsorbiendo, el agua va a estar pasando para eliminarse por la orina y vamos a orinar en gran volumen, orina diluida y en gran volumen.
Esto nosotros podemos asociar con una patología llamada, la aplicación clínica de este mecanismo podemos asociar con una patología llamada diabetes insípida. En la diabetes insípida, primero tenemos que recordar qué hace la ADH, ¿verdad? La ADH actúa sobre las células del túbulo distal, la última porción, y el conducto colector para favorecer la reabsorción de agua, para evitar que perdamos en exceso. Pero, ¿qué sucede en la diabetes insípida? En la diabetes insípida falla este sistema de la ADH. Puede ser que no se esté produciendo, como por ejemplo en la de tipo central, o puede ser que sí se produzca, pero que el cuerpo no responda a ella, que es el caso de la diabetes nefrogénica. Esperen porque se me está por acabar la batería. Ya, estamos de vuelta. Estaba comentándoles sobre la diabetes insípida, que tenemos de dos tipos, la de tipo central y la de tipo nefrogénica, que es una patología en la que hay un problema con la ADH. Normalmente la ADH favorece la reabsorción de agua, pero en esta patología tenemos una resistencia, en el caso de la nefrogénica, o no tenemos producción de ADH en el caso de la central. Y si no tenemos a la hormona antidiurética, la hormona que evita la diuresis, vamos a tener una pérdida excesiva de agua. Entonces la orina se va a volver más diluida, muy diluida, no vamos a retener, no vamos a poder reabsorber nada de agua y vamos a perder agua en la orina, haciendo que como consecuencia el paciente tenga mucha sed porque la osmolaridad del plasma va a ir aumentando, ya que perderemos agua en una diferente proporción de la pérdida de solutos. Se va a concentrar nuestros solutos, aumenta la osmolaridad y se estimula el centro de la sed. Es decir, se llama diabetes, pero no tiene tanto que ver con lo que es la parte de la glucosa.
sino más bien con la ADH, la diabetes insípida. Ahora pasamos a las células intercaladas que tenemos de tipo A y de tipo B. Las de tipo A se encargan de reabsorber potasio y bicarbonato y secretar hidrogeniones. Y las de tipo B hacen lo contrario. Entonces pasamos a ver lo que hacen las de tipo A y la de tipo B. En este caso vamos a empezar en los dos tipos. Los dos tipos realmente son lo mismo, pero invertido, como si fuese un espejo. Si ustedes saben lo que sucede en la de tipo A, es totalmente lo contrario lo que sucede en la tipo B. Los, los medios de transporte que están en la membrana vasolateral en el tipo A se van a encontrar en la membrana luminal en el tipo B. Y las proteínas de transporte que están en la membrana luminal en la célula de tipo A se va a encontrar en la membrana vasolateral de la célula de tipo B. Es exactamente lo contrario. Los dos vamos a empezar con el CO2 o dióxido de carbono. En el tipo A, el dióxido de carbono ingresa desde el intersticio, ingresa a la célula tubular, célula de tipo A, y con la ayuda de la anhidrasa carbónica se combina con el agua. CO2 con el agua se combinan gracias a la anhidrasa carbónica. Ahí se forma el ácido carbónico que se va a disociar, o sea, se va a volver a dividir en bicarbonato y en hidrogeniones. ¿Qué hace la célula intercalada de tipo A? Tiene que secretar hidrogeniones. Entonces, ese hidrogenión que se acaba de formar tiene que ser eliminado hacia la luz tubular. Y ese bicarbonato que se acaba de formar tiene que ser reabsorbido. El ácido carbónico se divide, se corta, se divide en dióxido de... Ay, discúlpenme, acá mi gato me está molestando. El ácido carbónico se divide, se cinde en bicarbonato y en hidrogeniones. Esos hidrogeniones van a salir porque yo necesito secretar, van a salir hacia la luz tubular por medio de por medio de dos bombas en realidad. Una de ellas es la bomba hidrógeno ATPasa, que es esta, que simplemente se encarga de bombear los hidrogeniones o los protones hacia la luz tubular. Y por otro lado, vamos a tenerle a la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que se va a encargar de, como ven, es un contratransporte, se va a encargar de sacar los hidrogeniones hacia la luz tubular y favorecer el ingreso del potasio desde la luz tubular hacia la célula de tipo A. Saca hidrogenión, ingresa potasio a la célula. Acá podemos ver lo que es la secreción de hidrogeniones desde la célula hacia la luz tubular y por acá también tenemos la secreción de los hidrogeniones como es función de la célula de tipo A, secretar hidrogeniones. Entonces la secreción de los hidrogeniones se da por medio de dos bombas. Una es la bomba de hidrógeno ATPasa y la otra es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, un contratransporte, transporte activo secundario. Ahora, ese potasio que acaba de entrar va a ser reabsorbido nuevamente hacia el intersticio por medio de un canal iónico de potasio. Y es a favor de gradiente porque recuerden que dentro de la célula hay una mayor concentración de potasio que en el intersticio. Entonces es una difusión, va a favor del gradiente de concentración. Ahora, acá tenemos a la secreción de los protones, secreción de los hidrogeniones, secreción de los hidrogeniones y tenemos a la reabsorción del potasio, que como ven es función de las células de tipo A, reabsorber potasio, secretar hidrogeniones. Las células de tipo B van a hacer exactamente lo contrario.
El mecanismo es similar hasta el punto de que el CO2 ingresa a la célula de tipo B, se combina con el agua, se forma el ácido carbónico que se divide en bicarbonato y en hidrogeniones. Y ahora estas bombas que están del lado de la membrana luminal, vamos a ver del lado de la membrana vasolateral, pero el mecanismo va a ser el mismo. La bomba de hidrógeno ATPasa va a favorecer la salida de los hidrogeniones desde la célula de tipo B hacia el intersticio, o sea, va a sacar el hidrogenión al intersticio. Y la misma bomba, el contratransporte de hidrógeno potasio, va a hacer que el hidrógeno pase hacia el intersticio, el potasio hacia el interior de la célula tubular. Y esta bomba, este canal, perdón, que teníamos del lado de la membrana vasolateral, que se encargaba de sacar el potasio al intersticio, ahora se va a encargar de favorecer la salida de potasio a favor de su gradiente hacia la luz tubular, teniendo acá lo que es la reabsorción de hidrogeniones y lo que es la secreción del potasio. Porque después de que estos hidrogeniones pasan al intersticio, tiene que pasar hacia el capilar peritubular para tener efectivamente la reabsorción. Entonces acá vimos lo que hace la tipo A, la reabsorción del potasio y la secreción de los hidrogeniones. Y la tipo B hace lo contrario, reabsorbe hidrogeniones, secreta potasio. Entonces saben un mecanismo de una de las dos células y ya se saben automáticamente el otro porque van a recordar que es el mecanismo opuesto nada más. Ahora pasamos al bicarbonato específicamente. ¿Cómo se maneja el bicarbonato acá? ¿Qué es lo que sucede con él? En las de tipo A y en las de tipo B. Exclusivamente al bicarbonato vamos a ver. El bicarbonato que tengo acá proviene del CO2 que ingresó, se unió con el agua, se formó el ácido carbónico y se dividió en bicarbonato y en hidrogeniones. Hidrogeniones ya saben que se secreta a la luz tubular por medio de la bomba de hidrógeno ATPasa y también por medio de la bomba hidrógeno potasio ATPasa se secreta hacia la luz tubular. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el bicarbonato? El bicarbonato tiene que ser en las células de tipo A reabsorbido hacia el intersticio. Y va a suceder esto, se va a dar esta reabsorción mediante el transporte activo secundario, el contratransporte, la bomba de bicarbonato cloruro, haciendo que el bicarbonato pueda salir hacia el intersticio y el cloruro ingrese al interior de la célula. Y en las de tipo B es el mismo mecanismo, pero en el otro lado de la membrana, porque las de tipo B lo que hacen es secretarle al bicarbonato. Entonces acá yo le voy a tener a mi bomba de bicarbonato cloruro que va a favorecer la salida del bicarbonato y el ingreso del cloruro hacia la célula tubular, teniendo lo que es acá, en el caso de la tipo B, la secreción del bicarbonato desde la célula hacia la luz tubular. Y en el caso de la de tipo A, la reabsorción del bicarbonato desde la célula al intersticio y luego hacia el capilar peritubular. Entonces, ¿qué tenemos que tener bien en claro ya acá en este punto? El tema de los ácidos y las bases. Ácido, esto es un ácido, hidrogeniones, protones. Si el cuerpo tiene un exceso de hidrogeniones, un exceso de protones, el medio se vuelve ácido, predomina lo ácido. Si el cuerpo tiene mayor cantidad de bicarbonato, el pH sube y tenemos un medio más alcalino, un pH más alto. Ahora, tienen que pensar que si yo tengo una acidosis, tengo un exceso de ácido en el cuerpo, el riñón va a intentar sacar esos hidrogeniones
y va a intentar reabsorber ese bicarbonato para buscar equilibrar otra vez, para sacar el exceso de ácido, mantener las bases y buscar equilibrar el pH. Entonces, las células de tipo A van a actuar específicamente en los casos de la acidosis, sacando, favoreciendo la pérdida de los hidrogeniones a la luz tubular y luego por la orina para perder ácido y favoreciendo la reabsorción de la base para neutralizar el exceso de hidrogeniones en el cuerpo. Entonces las de tipo B van a actuar en lo opuesto. Lo opuesto a la acidosis es la alcalosis. En este caso, si yo estoy en una alcalosis, mi pH está muy alto. Yo voy a buscar eliminar una base. Por eso se tiene la secreción del bicarbonato, la pérdida de la base, para buscar disminuir otra vez nuestro pH con esa pérdida de bases. Y tenemos a la reabsorción del hidrogenión, a la reabsorción del ácido, para lo mismo que pasaba en este caso, buscar equilibrar el pH. Ante una acidosis, la sangre está muy ácida, pH está muy bajo. En ese caso, nosotros estamos ante un exceso de los protones o una falta del bicarbonato. Si la sangre está muy baja, tenemos mucho ácido o poca base. Ahora, en este caso de la acidosis van a actuar nuestras células intercaladas de tipo A, que se van a encargar de secretar los hidrogeniones, porque yo tengo exceso de hidrogeniones, exceso de protones, y de reabsorber el máximo bicarbonato que se pueda, porque yo tengo la falta. En la acidosis van a actuar las células intercaladas para volver a intentar mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo. En cambio, durante la alcalosis, nuestra sangre está muy alcalina, es decir, con un pH muy elevado, porque tenemos un exceso de base, un exceso de bicarbonato o una falta de ácido, una falta de protones. En ese caso, las células que van a estar actuando serían las células de tipo B, porque ellas se encargan de reabsorber los protones y yo tengo falta. Yo tengo muy alto el pH, necesito ácido para bajar ese pH nuevamente. Van a actuar las células intercaladas de tipo B para reabsorber el hidrógeno y para secretar, eliminar este exceso de base, este exceso de bicarbonato que tenemos, secretar el bicarbonato. En resumen, las células de tipo A o tipo B, células intercaladas de tipo A o tipo B, se encargan de corregir lo que es la acidosis o lo que es la alcalosis. Las dos usan el mismo mecanismo, pero en direcciones opuestas. Luego le tenemos al conducto colector, la última porción que vemos acá. En el conducto colector vamos a tener el procesamiento final ya de la orina. Lugar final del procesamiento de la orina, en donde vamos a ver una reabsorción de menos del 10% de agua y del sodio. Vemos una reabsorción leve de sodio, de agua, pero el agua vemos que está dependiente de la ADH también. La permeabilidad al agua, la capacidad de reabsorber agua va a estar dependiente de la presencia de la ADH o la hormona antidiurética. También vemos que según la dirección de las flechas estamos perdiendo acá bicarbonato, estamos reabsorbiendo el bicarbonato y estamos secretando los hidrogeniones, secretando activamente los iones hidrógeno, los protones, el ácido.
Bueno, volvemos. Acá podemos ver algunas hormonas que se encargan de regular lo que es la reabsorción tubular, como por ejemplo le tenemos a la aldosterona, a la angiotensina 2, a la hormona antidiurética que ya le mencionamos bastante, al péptido natriurético auricular o PNA y a la hormona paratiroidea. Vemos su sitio de acción dentro de las distintas porciones de la nefrona y los efectos que van a provocar cada una de estas hormonas. Por ejemplo, en el caso de la aldosterona, vemos que su sitio de acción sería la última porción del túbulo distal y el conducto colector. Como vimos, ante la presencia de la aldosterona teníamos la reabsorción del sodio y la... Pero vamos a volver atrás para que sepan de lo que estoy hablando. Acá. Gracias a la aldosterona teníamos la reabsorción de sodio y la secreción del potasio. Entonces acá está errado. Acá debe decir secreción, aumento de la secreción del potasio. Aumenta la reabsorción de sodio, sí. Aumenta la reabsorción de agua. Aumenta la secreción de potasio. Traten de recordar de cambiar esto. Secreción debe decir acá. Entonces, esto nosotros vamos a tener cuando tengamos alteración del volumen, alteración de la presión arterial. Vamos a ver la presencia de la aldosterona. También vamos a tenerle acá a la angiotensina 2. La angiotensina 2 vemos que actúa en varias partes de la nefrona. Vemos que actúa a nivel del túbulo proximal, asa gruesa de Henle, la parte distal y el conducto colector. Lo que hace, luego tenemos a la hormona antidiurética, menciono así superficialmente porque vamos a ver bien estas dos hormonas a continuación. Luego tenemos la hormona antidiurética que también ya mencioné, que favorece la reabsorción de agua. Péptido natriurético auricular actúa sobre todo a nivel del túbulo distal y del conducto colector. Se encarga de disminuir la reabsorción de agua, de sodio y junto con la reabsorción de sodio, acuérdense también del agua. El sodio con el agua siempre están juntos. Entonces, en este caso, el péptido natriurético auricular va a promover lo que es la diuresis, la eliminación de agua y de sodio, la natriuresis. En este caso, vamos a ver la presencia del péptido natriurético auricular cuando haya una sobrecarga de volumen, cuando haya una distensión auricular, por eso se llama auricular. Cuando las aurículas se distiendan por una sobrecarga de volumen, ahí vamos a ver la liberación del péptido natriurético auricular, que va a favorecer la liberación, la expulsión del sodio y del agua del cuerpo. Y por último le tenemos a la hormona paratiroidea, que actúa en varias partes también, que van a estudiarlo mejor en Fisiología 2, que se encarga de la reabsorción del fosfato y de la reabsorción del calcio. Son claves para la regulación de fosfato, del calcio fósforo y también para lo que es la función ósea. Aldosterona. La aldosterona es secretada, producida, sintetizada en la glándula suprarrenal, la glándula que está por encima de cada riñón. Esa glándula está formada por dos partes, recordando la histología. Vamos a tenerle a la corteza y luego vamos a tenerle a una médula. La corteza produce hormonas que son hormonas esteroideas. Y la médula se encarga de producir la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, dentro de la corteza teníamos tres zonas, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La glomerular produce sobre todo la aldosterona, que es lo que estamos viendo ahora, mineralocorticoide. Produce la zona fascicular, produce cortisol, por sobre todo, la hormona del estrés. Y la zona reticular se encarga de producir los andrógenos.
Ahora, ¿cuál es el foco acá? Aldosterona, que es lo que tiene que ver con la regulación de la reabsorción. La aldosterona entonces es sintetizada por la zona glomerular de la glándula suprarrenal, es una hormona mineralocorticoide, es decir, que ella se encarga de regular los minerales, mineralocorticoide, se encarga de regular los minerales por sobre todo el sodio y el potasio. Entonces, por lo tanto, el equilibrio de agua y de la presión arterial del organismo. Una vez que esta glándula suprarrenal produce esa aldosterona, ella tiene que viajar por la sangre para poder llegar a su sitio de acción, que es las células principales, la última porción del túbulo distal y el conducto colector, para actuar sobre estas células principales. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer sobre esas células? Va a favorecer la reabsorción del sodio hacia la sangre y va a favorecer la secreción, la eliminación del potasio hacia la orina. Y esto va a tener un efecto directo sobre la presión arterial, ya que al retener el sodio y al retener junto con el sodio el agua, se incrementa el volumen sanguíneo. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que la glándula suprarrenal libere esa aldosterona? Los principales estímulos van a ser el aumento del potasio extracelular en plasma, porque justamente la función de la aldosterona es favorecer la secreción del potasio. Entonces, si aumenta el potasio, se libera más aldosterona para secretar ese exceso de potasio. También el aumento de la angiotensina 2. La angiotensina 2 forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona que se activa cuando la presión baja mucho, cuando la presión o cuando el volumen de sangre baja mucho, porque justamente tenemos acá la reabsorción del sodio del agua que favorece ese aumento de la presión nuevamente. En síntesis, la aldosterona actúa regulando lo que es el sodio, el agua, la reabsorción de estas dos sustancias y la eliminación del potasio. La angiotensina 2. Acá falta el número 2, angiotensina 2. La angiotensina 2 es el principal efector de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se forma a partir de la angiotensina 1, que vamos a ver en la imagen que está más adelante. Vamos a ver que esta angiotensina se origina a partir de la renina, que es una hormona que es liberada por estas células que están acá a los lados de la arteriola aferente, las células juxtaglomerulares. Y su sitio de acción va a ser sobre todo en el túbulo proximal, asa gruesa de Henle, túbulo distal y conducto colector. La angiotensina favorece la reabsorción de sodio y de agua, entonces aumenta la secreción de hidrogeniones. Esta angiotensina se va a activar cuando baja el volumen sanguíneo, cuando baja la presión. Para regular la presión, nosotros teníamos dos mecanismos, un mecanismo que es rápido y un mecanismo que es lento. Mecanismo rápido era mediante nuestros varoreceptores, por ejemplo, que eran los encargados de regular rápidamente, era en segundos, y el mecanismo lento es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo. Es un mecanismo lento porque depende de la presencia de hormonas. Y para que se produzcan las hormonas y para que las hormonas vayan a su lugar de acción, es un poco más demorado. Puede tardar horas, puede tardar días para generar un efecto. Entonces, todo acá inicia cuando hay un descenso en la presión arterial. Ese descenso en la presión arterial, por ejemplo, por una hemorragia, por ejemplo, por una deshidratación, es detectado por el riñón. Ante ese estímulo, el riñón, por medio de esas células del aparato justaglomerular que vieron en la histología, se va a encargar de liberar una enzima llamada renina. La renina actúa sobre la proteína producida en el hígado, que es el angiotensinógeno. La renina actúa sobre el angiotensinógeno para formar a la angiotensina 1. Esta es la forma inactiva de la angiotensina 1.
Esa angiotensina 1, la molécula inactiva, tiene que dirigirse hacia los pulmones para poder convertirse en los pulmones a su forma activa, que sería la angiotensina 2, por medio de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Le activa a la angiotensina 1, le convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene dos efectos principales. Primeramente, ella va a causar la vasoconstricción de las arterias para ayudar a aumentar ya un poco la presión arterial. Recuerden que cuanto más vasoconstricción hay, más resistencia hay, más presión hay. Recuerden esas clases de circulación. Y como segunda acción, también va a estimularle a las glándulas suprarrenales para que ellas produzcan la aldosterona. Como recién les mencioné, la aldosterona es producida en la zona glomerular de las glándulas suprarrenales. Y esa aldosterona va a actuar a nivel del riñón para favorecer lo que es la reabsorción del sodio, retención del sodio y la eliminación del potasio. Y recordando que si yo retengo sodio, también retengo agua porque ellos van de la mano. Reteniendo sodio y agua, conseguimos aumentar el volumen sanguíneo y subir la presión arterial. Entonces, este sistema es un poco más lento que el de los vasoreceptores porque depende de hormonas, pero es crucial, es vital para mantener la presión arterial a largo plazo. La hormona antidiurética o la ADH, o también se le conoce como vasopresina. Esta es la hormona que se encarga de controlar cuánta agua va a conservar el riñón. Es producida a nivel del hipotálamo y es almacenada en la neurohipófisis o la hipófisis posterior. Es importante que recuerden que es el hipotálamo el que produce esta hormona, no es la hipófisis. La hipófisis solo se encarga del almacenamiento. Esta hormona se libera y va a actuar a nivel del túbulo proximal, el asa gruesa de Henle, el túbulo distal y el conducto colector, favoreciendo la reabsorción del sodio y junto con el sodio del agua y aumentando la secreción del hidrógeno. Entonces, el estímulo principal para esta hormona antidiurética sería el aumento de la osmolaridad plasmática, es decir, la sangre más concentrada, con poca agua. Entonces tratamos de reabsorber o de conservar el máximo nivel de líquidos que podamos. Disminución de la volemia, disminución de la presión arterial. El cuerpo interpreta esta disminución de la volemia como si estuviese faltándonos líquido. Entonces, él se encarga de liberar la ADH para buscar retener el agua. Por ejemplo, cuando alguien suda mucho, no toma agua, se deshidrata, el cuerpo va a detectar esto y va a liberar ADH para que los riñones conserven la poca agua que hay. Por eso que la orina se vuelve más concentrada, más amarillenta. Ahora, ¿por qué creen que cuando alguien toma mucho alcohol va al baño cada rato y después al día siguiente tiene una resaca, un dolor de cabeza terrible? El alcohol, específicamente el etanol, es un inhibidor de la liberación de ADH. Recordando que el ADH favorece la reabsorción, la conservación del sodio y junto con el sodio el agua, ¿verdad? Si el etanol inhibe la liberación de la ADH, bloquea esa secreción de ADH, el cuerpo no reabsorbe agua. Terminamos produciendo más orina, el cuerpo pierde mucho líquido. Si yo pierdo mucho líquido, me deshidrato. Entonces, el cuerpo empieza a sacar agua de todos los tejidos que pueda y aparecen los dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza por la resaca en realidad es un dolor a causa de la deshidratación celular. Además de eso,
Van a ver también en fisiología 2 que el alcohol, la presencia del etanol, potencia a un neurotransmisor que se llama GABA. Y el GABA se encarga de, es el inhibidor del sistema nervioso central. Entonces inhibe la actividad cerebral, por eso que tenemos esa sensación de relajación o de somnolencia al tomar alcohol. Entonces, fisiológicamente el alcohol no solamente nos deshidrata, sino que actúa inhibiendo la liberación del ADH, inhibiendo esa conservación de agua, produciendo más orina, más deshidratación y el cuerpo desesperadamente pidiendo líquidos. Por eso que al día siguiente de tomar mucho alcohol, una persona amanece con muchísima sed. Esa es la causa.